Fue uno de los secuestros con más trascendencia del siglo XX. Adolf Kors, presidente de la compañía cervecera, exigió un rescate, originando una de las mayores búsquedas de una persona en la historia de los Estados Unidos. Crímenes imperfectos. Kors es una de las marcas de mayor prestigio en Estados Unidos. La familia Kors se lleva dedicando más de un siglo a la elaboración de cerveza en su planta embotelladora de Golden, Colorado. El negocio es próspero y les ha convertido en millonarios. La compañía cervecera Kors es la quinta más importante del mundo. Tienen plantas de embotellado en 3 países, dan trabajo a unas 11.000 personas y producen unos 3.700 millones de litros de cerveza cada año. Adolf Hermann Joseph Kors, nieto del fundador, era en 1960 el presidente de la compañía. La mañana del 9 de febrero de ese mismo año, tal y como era su costumbre, Adolf Kors cogió su vehículo ranchera e inició su trayecto diario desde su casa hasta su fábrica de cerveza situada a 20 kilómetros en Golden, Colorado. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Salió de su casa a las 8 de la mañana. Su mujer declaró no notar nada extraño en su carácter, simplemente que tenía que verse con alguien en la fábrica. Kevin Wayne al micrófono, son las 6:40 aquí en Golden, Colorado. Un repartidor de leche encontró el coche de Kors abandonado en el puente de un solo sentido que cruza el arroyo Tarqui con el motor encendido y la radio sonando. Dedujeron que había desaparecido, que estaría en alguna parte, pero a saber dónde. Cuando llegaron los investigadores, vieron una gran mancha de sangre en el suelo. En el riachuelo que corría por debajo, encontraron uno de los cristales de las gafas de Adolf Kors, su gorra de béisbol y un sombrero marrón de fieltro. Ciertas personas oyeron unos ruidos que asociaron con disparos de escopeta, dado que era un área en la que se practicaba mucho la caza. El departamento del sheriff solicitó colaboración ciudadana a través de los medios de comunicación, pero nadie afirmó haberlo visto. A la mañana siguiente, su esposa encontró en el buzón esta carta mecanografiada. Señora Kors, hemos secuestrado a su marido. Su coche está junto al arroyo Tarqui. Como se le ocurra llamar a la policía o al FBI, le mataremos. Si colabora, vivirá. Los secuestradores exigieron $500.000 a cambio de la liberación de Adolf. No se nos ha pasado por la cabeza asesinarlo. Lo único que queremos es dinero. Los secuestradores le comunicaron a la señora Kors que más adelante le indicarían dónde tendría que depositar el dinero. Deposítelo inmediatamente después de recibir la llamada. Cualquier retraso se interpretará como intencionado para que nos capture la policía. Si acata nuestras instrucciones, será liberado sano y salvo 48 horas después de haber recibido el dinero del rescate. La carta no estaba firmada. La familia reunió la suma exigida y esperó a que el teléfono sonara para recibir las instrucciones acerca de dónde depositarlo. Pero los secuestradores nunca realizaron dicha llamada. Tras el rapto y asesinato del hijo de Charles Lindbergh, el gobierno de los Estados Unidos determinó el secuestro como delito federal. Así que fue el FBI el que inmediatamente se hizo cargo de la investigación del caso concerniente a Adolf Kors. Era la segunda ocasión en la que uno de sus miembros era objetivo de un secuestro. 27 años antes, el FBI notificó a la familia el intento de rapto de Adolf Kors padre. Todo quedó en un conato, no llegó a consumarse, pero la familia era muy consciente de que eran blanco de los malhechores. La familia Kors dijo a los investigadores que harían todo lo que fuera para conseguir que Adolf, de 44 años de edad, regresara con vida. El dinero no suponía ningún problema. La familia era multimillonaria. Su padre llegó a decir: tienen algo que me pertenece. Es mi hijo y estoy dispuesto a pagar lo que sea con tal de que me lo devuelvan.
Sin embargo, los secuestradores nunca más volvieron a ponerse en contacto con la familia. Bueno, todo el mundo esperaba que estuviera vivo. Sin embargo, no sé si a alguien se le pasó por la cabeza el tema de la sangre, lo del sombrero o la lente encontrada en el agua. Los expertos en documentos del FBI analizaron detenidamente la nota del rescate en busca de pistas. Primero buscaron posibles huellas dactilares, pero no encontraron ninguna. Sin embargo, lo que sí notaron es que la carta estaba muy bien mecanografiada. El que la redactó dejaba doble interlineado tras el punto y aparte. Es algo que siempre te enseñan en clase de mecanografía. No había ninguna falta de ortografía ni tampoco ningún error tecleando. En su conjunto estaba muy bien mecanografiada. Y la tipografía era fácil de distinguir. El tipo de letra que estamos viendo fue diseñada por una empresa suiza llamada Sitag. Este modelo tipográfico era utilizado por dos fabricantes de máquinas de escribir: Hermès en Suiza y The Royal Macbeth Company en Holanda. Los números en la carta del rescate aclararon el asunto. Se podía diferenciar la marca Hermes de la denominada Royalite por la forma de los números. Una de ellas los hacía más redondeados, por ejemplo, era bastante perceptible en la zona inferior del 3 y del 5. También se notaba en la parte baja de ciertas letras como la M o la N. Así que los expertos en documentos determinaron que el secuestrador había utilizado una máquina de escribir portátil de la marca Royalite. Dar con ella no sería fácil. Una fábrica producía la Royalite, que era un modelo específico de la firma Royal Macbeth. Pertenecía a la gama de máquinas portátiles que la compañía comercializó a finales de los 50 y principios de los 60. Costaba $49.95. Se vendieron principalmente en grandes almacenes y en tiendas especializadas en todo Estados Unidos. Y el FBI se percató de algo más. La máquina de escribir del secuestrador tenía un pequeño defecto. La letra S estaba más baja que el resto. Esa S más baja sería una de las características peculiares de una determinada línea de producción. Mientras continuaban examinando la máquina de escribir, el FBI obtuvo un número posible de pistas. La más esperanzadora era la de un hombre que dijo haber visto un automóvil aparcado cerca del lugar del secuestro. Había un hombre cerca del puente que estaba al cuidado de unas minas. Este le comunicó a la policía que había visto allí un coche, un Mercury Sedán de principios de los 50. E incluso recordaba algunos de los números de la matrícula porque temía que fuera alguien que hubiera venido a provocar problemas. El hombre en cuestión dijo acordarse de esta secuencia: AT62 en la matrícula. En toda el área de Denver, la policía encontró 4 vehículos de dicha marca y características con la serie AT62 en la matrícula. Por supuesto, el FBI comprobó todos ellos, pero uno en particular les llamó la atención. Estaba a nombre de una persona llamada Walter Osborne, quien había comprado el coche un mes antes del secuestro. Cuando el FBI entró en el apartamento de Osborne, en pleno centro de Denver, lo encontraron vacío. Se había marchado al día siguiente del rapto y no había dejado dirección alguna. Su comportamiento, según recuerdo, era el de alguien taciturno, muy poco social. Por lo que sabíamos y luego averiguamos, no se relacionaba con nadie. La mujer que limpiaba en su apartamento dijo haber visto algunas armas en su cuarto. Y en un contenedor de basura detrás del apartamento, los investigadores encontraron el embalaje de un par de esposas para manos y piernas. Los agentes espolvorearon carbón activo para localizar huellas y realizaron un descubrimiento asombroso. Las huellas de la habitación coincidían con las de un asesino convicto: Joseph Corbett, de 31 años. En 1951 disparó a un hombre y acabó con su vida. Él declaró hacerlo en defensa propia, pero la víctima recibió el disparo por detrás, en la cabeza. Y eso precisamente no es en defensa propia, por lo que fue condenado. Pero gracias a su buen comportamiento, con el tiempo fue trasladado de una prisión de máxima a otra de menor seguridad, de la cual se fugó. El dueño del piso que Corbett compartía reconoció a este último en una foto que le mostraron.
Utilizando un nombre falso, Corbett estuvo empleado en Benjamin Moore, una empresa dedicada a la fabricación de pinturas. Y según uno de sus ex compañeros de trabajo, había hecho varios comentarios que le incriminaban. Recuerdo que una vez dijo: seguid la prensa, uno de estos días va a suceder algo gordo. Va a ser un bombazo y ya no me vais a ver nunca más. Según la empresa Benjamin Moore, Corbett dejó de ir a trabajar después del secuestro y no volvieron a saber nunca más de él. Y un residente en el piso compartido en el que vivía Corbett le contó algo más al FBI. A menudo escuchaba a Corbett escribir a máquina bien entrada la noche. Joseph Corbett, un asesino fugado de la cárcel, era el principal sospechoso del secuestro de Adolf Kors. Los investigadores sabían que la carta del rescate había sido redactada con una máquina de escribir Royalite de marca europea. El FBI localizó solo 2 establecimientos en Denver que vendían esta marca y modelo. Uno de ellos fueron los grandes almacenes D&F, y uno de los empleados reconoció a Joseph Corbett. Lo decía convencido, este es el hombre al que le vendí la máquina de escribir. Al parecer, Corbett fue uno de los pocos clientes que pagó en metálico. Compró la máquina de escribir 4 meses antes del secuestro. A pesar de esas pistas, la policía aún no sabía a dónde se había dirigido Corbett y, por ende, dónde estaría Adolf Kors. El FBI puso un anuncio solicitando información del Mercury Sedan de 1951 de Joseph Corbett. 8 días después del secuestro y a 27 kilómetros de distancia, la policía de Nueva Jersey por fin encontraba el vehículo. Un jefe de bomberos de Atlantic City, en Nueva Jersey, informó haber encontrado un Mercury del 51 totalmente carbonizado que había sido rociado con gasolina. Su interior estaba bastante calcinado. Le habían quitado la matrícula, pero el número de bastidor junto al motor indicaba que el coche pertenecía a Walter Osborne, el alias utilizado por Joseph Corbett. En los bajos del vehículo, los investigadores encontraron 4 capas de tierra. La capa más reciente, la externa, contenía arena con mucha probabilidad de la costa de Nueva Jersey. La segunda capa no llamaba la atención. Lo más seguro que fuera tierra de conducir a través de caminos. La capa más antigua era poco corriente. Tenía varios tipos de material pizarroso, consistente con el suelo del lugar del secuestro. Esa tierra concordaba con las muestras de control y estas últimas fueron recopiladas cerca del arroyo Tarqui, cerca del rancho de los Kors. Por tanto, los investigadores dedujeron que la muestra de tierra más exterior a la abundante en pizarra procedería del área a la que Corbett llevaría a Adolf Kors tras haberle raptado. Era también muy fácil de distinguir porque tenía grandes cantidades de granito en el que predominaba el feldespato rosa. Para luego compararla, los agentes del FBI recogieron cientos de muestras de terreno de Denver y áreas limítrofes con la esperanza de averiguar su procedencia. Enviamos 612 muestras de tierra, de suelo, y nos dijeron: no nos mandéis más, por favor. Habíamos saturado el laboratorio. La muestra de tierra del coche era similar al granito del Pico Pikes, que debe su tonalidad rosa al feldespato de potasio. El Pico Pikes se encuentra en las estribaciones de las montañas rocosas a unos 15 kilómetros al oeste de la ciudad de Colorado Springs. Pero rastrear la zona en la que se enmarca el Pico Pikes era una tarea onerosa. Rastreamos minas, miramos en algunas casas, nos metimos en edificios abandonados, en granjas, esperando encontrar algo. 8 meses después del secuestro, en un área frecuentada por cazadores, los investigadores encontraron un cráneo humano, huesos y la ropa que Adolf Kors llevaba puesta el día de su desaparición. Vieron que en el omóplato derecho había 2 orificios que habían sido hechos, en opinión del médico forense, por un proyectil de gran potencia. Los orificios en el omóplato correspondían a los agujeros en la chaqueta de Kors. El proyectil atravesó sus pulmones
y le provocó una herida fatídica. Era similar en su modus operandi al hecho de que Corbett había matado a una persona por detrás disparándole en el cráneo. Así que se parecía ser su estilo, por la espalda. Los investigadores también encontraron la navaja de bolsillo de Kors en la que estaban grabadas las iniciales AC. Los huesos se habían conservado muy bien. El cráneo estaba en unas condiciones óptimas, lo suficiente para que pudiéramos deducir a través de la disposición de la dentadura que era el señor Kors. Los investigadores sabían que Joseph Corbett era el asesino. Lo que tenían que hacer entonces era dar con su paradero. Joseph Corbett era el principal sospechoso en el secuestro y asesinato de Adolf Kors. Cada uno de nuestros agentes especiales... El entonces director del FBI, John Edgar Hoover, calificó a Corbett como el hombre más buscado de Estados Unidos. Basándose en las pruebas forenses, el FBI pensaba que Corbett había planeado este crimen meses atrás. Sabemos que Corbett compró la máquina de escribir muchos meses antes. Estudió la ruta que Adolf Kors hacía camino de su trabajo, o sea, conocía su itinerario en coche. Hizo esto para saber cuál era el sitio idóneo para raptarlo, un lugar donde no hubiera testigos, donde incluso los Kors no pudieran sospechar que algo malo pudiera ocurrirle. Un mes antes del secuestro, Corbett compró un automóvil Mercury de 1951 y lo guardó en un garaje situado en otro lugar para que nadie de los vecinos de su bloque supieran que él poseía uno. Las pruebas demuestran que Corbett mecanografió la nota del rescate y la envió por correo a la señora Kors la misma mañana del secuestro. Se llevó consigo en el coche las esposas para las manos y los grilletes para los pies. Condujo hasta el apartado puente que cruza el arroyo Tarqui y esperó a que pasara Adolf Kors. Lo más probable es que dejara su coche en mitad del puente para que pareciera que había tenido una avería. Kors salió para ver qué pasaba. ¿Qué le sucede? Las pruebas sugieren que se produjo un tira y afloja. Entonces Kors fue corriendo a su coche para ponerse a cubierto. Corbett le asestó 2 disparos, alcanzando a Kors en la espalda y acabando con su vida instantáneamente. Con Kors muerto, Corbett sería presa del pánico y dejó a un lado sus planes de recoger el dinero del rescate. Los restos de tierra demuestran que Corbett condujo hasta las montañas rocosas, a una distancia de 45 minutos, para deshacerse del cadáver. Fue un área que él conocía bien como aficionado a la caza. Se marchó de la ciudad al día siguiente y se fue con su coche a Nueva Jersey, donde le prendió fuego para destruir las posibles pruebas. Sin embargo, no destruyó la matrícula, ni era consciente de las pruebas geológicas pegadas a los bajos. Se torcieron las cosas, pues creo que Corbett lo único que quería era el dinero. Su pretensión no era matar a nadie. Es evidente que trató de evitar que la policía le siguiera la pista. Y sin embargo cometió 1, 2, 3, 4 o 5 errores que condujeron hasta él. Era precavido, pero un poco limitado a la hora de ser consciente de que lo que hacía facilitaría su captura. Durante 7 meses, Corbett consiguió eludir a la policía con éxito en una de las mayores búsquedas en la historia criminal de los Estados Unidos. Los periódicos y revistas cubrieron la noticia. Una mujer de Vancouver, Canadá, vio los reportajes de la prensa y llamó al FBI diciendo que un hombre que coincidía con la descripción de Corbett vivía en su bloque de apartamentos. Cuando se procedió a su arresto en Vancouver, el agente del FBI que lo detuvo le dijo «¿Joe Corbett?» Y él respondió «Soy el que buscan, no estoy armado, me rindo». Los investigadores no encontraron la máquina de escribir Royalite, ni ningún papel o sobre que correspondieran con los de la nota del rescate, ni tampoco el arma homicida entre las pertenencias de Corbett.
pero disponían de pruebas de que Corbett había comprado una máquina de escribir igual a la utilizada para la nota del rescate y era propietario de un coche que contenía restos de tierra del lugar en que lo raptó y donde se deshizo del cadáver respectivamente. Joseph Corbett se declaró inocente en el juicio, pero fue condenado por secuestro y asesinato, sentenciándolo a cadena perpetua. En Colorado, la ley de entonces, y creo que aún sigue vigente, establecía que no se puede aplicar la pena capital si no ha habido un testigo o una confesión. En este caso no era ni lo uno ni lo otro. El caso sigue siendo uno de los más célebres de los acaecidos en Colorado. Era, de hecho, la primera vez que sucedía en este país que unas simples muestras de tierra fueran decisivas a la hora de incriminar a alguien. Saber que fue en el puente que cruza el arroyo Tarqui y dar con el lugar donde había arrojado el cuerpo es algo extraordinario incluso hoy día. En aquel entonces, el que a alguien, primero, se le hubiera ocurrido eso, y segundo, que lo hubieran analizado de tal forma que demostraran que el coche había estado en ambos lugares, es todo un logro para la ciencia forense.